El entorno de trabajo de Adobe Dreamweaver CS 5.5 es algo similar con las otras versiones anteriores. Para esto vamos a abrir un nuevo documento. Nosotros ya lo tenemos creado. Abrir. Y ahora empezamos con los paneles. En la parte derecha tenemos, por ejemplo, los paneles desplegables. Ahí tenemos, por ejemplo, las opciones para trabajar. Por ejemplo, acá tenemos en el panel de insertar, por ejemplo, insertar hipervínculos. En la opción común tenemos para insertar tabla, imágenes y otras opciones más. Tenemos, por ejemplo, para insertar, para diseñar, insertar, por ejemplo, como etiquetas div, dibujar div u otras opciones más. En formulario igualmente tenemos para crear una hoja de formularios. Simplemente lo que tenemos que hacer es usar estas herramientas como para una hoja de contactos. Por ejemplo, en opciones PHP tenemos las opciones para insertar, por ejemplo, variables de formulario, variables de URL, variables de sesión y otras opciones. Tenemos, por ejemplo, en datos, tenemos importar datos de tabla, conjuntos datos de spray y otras opciones. En el panel de estilos tenemos, por ejemplo, para crear nuestra hoja de estilos o para enlazar nuestra hoja de estilo ya existente. Más abajo tenemos, por ejemplo, archivos donde ya está, por ejemplo, creado nuestro sitio, y ahí podemos visualizar, por ejemplo, como en la carpeta images, lo que es para imágenes, y un archivo que está de nombre index.php. En la parte de abajo tenemos, por ejemplo, nuestra barra de propiedades. Por ejemplo, acá tenemos para controlar nuestro diseño tanto en tipo código como en modo diseño. Podemos trabajar como HTML o como también podemos controlar como CSS, o también podemos agregar, por ejemplo, propiedades de página. Tenemos también otras opciones, por ejemplo, la herramienta seleccionar, la herramienta mano para mover y la herramienta zoom para agrandar o alejar nuestro diseño. En la parte superior tenemos, por ejemplo, las opciones de cómo trabajar. En esta vez lo que vemos es una hoja de trabajo en modo diseño. Si podemos trabajar también en modo código, o como también podemos hacerlo en modo dividido, como código para un lado y diseño para otro lado. Tenemos opciones, código en vivo, tenemos por ejemplo vista en vivo, inspeccionar, por ejemplo para publicar nuestra página web, por ejemplo para poner un título a nuestra página web. Y más acá tenemos, por ejemplo, la dirección de nuestro sitio, de donde está jalando este archivo index que lo tenemos abierto en nuestra hoja de trabajo. Otra cosa muy importante que tenemos es, por ejemplo, las opciones de cómo trabajar. Por ejemplo, si eres diseñador, trabajarás como diseñador, o si eres programador, trabajarás como programador. O también otras opciones, por ejemplo, si ponemos modo clásico, será también a lo que es clásico, como la versión anterior, como la CS3 o la CS versión 1, creo que es. Bueno, por ejemplo, tenemos pantalla doble, por ejemplo, tenemos diseñador condensado y otras opciones más. Por ejemplo, vamos a regresar a lo que es diseño. Y ya, lo que vamos a ver acá son, por ejemplo, los menús de Adobe Dreamweaver. Bueno, algunas cosas son parecidas como a las otras programas que
algunos ya conocemos, ¿no? Bueno, por ejemplo, tenemos opción para importar, exportar, convertir, algunas otras, por ejemplo, vista previa multipantalla. Por ejemplo, tenemos en la opción menú edición, tenemos lo que es clásico: deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar, pegado especial, borrar, y otras opciones, por ejemplo, seleccionar todo o reemplazar, buscar, seleccionar o contraer código. En menú ver tenemos, por ejemplo, como modo de trabajo código, modo dividido o diseño, o código y diseño, y otras opciones. Más abajo tenemos, por ejemplo, tamaño de la ventana, aumentar y reducir el tamaño de la ventana, iconos de colores, mostrar paneles. Por ejemplo, en un menú insertar tenemos etiqueta para insertar, por ejemplo, una imagen, objetos de imagen o lo que es media. Con esta opción podemos insertar, por ejemplo, un archivo flash, un video flash, o como también podemos insertar una tabla, objetos de tabla, objetos de diseño, o como también podemos insertar formularios desde menú insertar. Y abajo tenemos más opciones para usar. En menú modificar tenemos, por ejemplo, propiedad de la página, propiedades de la selección, estilos CSS, por ejemplo, propiedades de tabla, imagen, conjuntos de marcos, organizar, convertir. Por ejemplo, podemos convertir tablas en div, pa, o también div en tablas. Por ejemplo, en formato tenemos para dar estilo a un texto, como usando fuente o estilo CSS. En comandos tenemos iniciar una grabación, por ejemplo, editar lista de comandos, o otras opciones como limpiar XHTML, limpiar HTML de Word, extraer JavaScript. En menú sitio tenemos, por ejemplo, para crear un nuevo sitio, administrar un sitio, obtener o colocar, localizar en sitio, y otras opciones. En menú ventana tenemos, por ejemplo, las opciones para visualizar los paneles de trabajo. Por ejemplo, en esta vez tenemos nuestro documento abierto index y tenemos con una aspa seleccionada. Y así, si vamos usando algunos paneles como base de datos, esto será seleccionado con una aspa.